29ª Jornadas de Teología en el Instituto Teológico de Murcia. Hemos tenido la suerte de tener dos previas, tanto el primer día con García Baró, que nos habló de Dios en el Señor del Tiempo y que dentro de lo que es el sentido de estas jornadas, pensar a Dios en español era fundamental, porque García Baró es, sin ningún tipo de duda, es el más grande pensador español dentro de la rama de la fenomenología. Y eso mismo que le pudimos escuchar aquí, pues algo parecido se dice en francés desde hace más de 50 años y en español se está diciendo desde hace muchísimo menos tiempo y aquí no lo pudimos escuchar. Ayer pudimos escuchar también hablar de Dios en español acerca de Octavio Paz. Octavio Paz, que es un autor español. Y hoy tenemos también dos autores españoles. Estas jornadas yo creo que son un acierto. Está mal que lo diga como miembro de este centro, pero me siento muy orgulloso de formar parte de él, son un acierto. Porque probablemente estamos demasiado imbuidos por una neolengua que se nos ha impuesto, ¿no? El English Business, que es muy práctico, muy todo a lo práctico, muy reducido quizá en su ámbito de aplicación, no así el inglés, que es un idioma riquísimo. Y casi estamos empujados a abandonar nuestro idioma, nuestra lengua, que es una lengua riquísima, con una historia enorme y con una cantidad de pensadores bastante amplio, y que ha sido capaz de pensar todos los temas de la vida, porque la filosofía y el pensamiento no está reducido a una lengua. Ya decían, la filosofía se habla en griego porque es el idioma del matiz, o se habla en alemán, y saber por qué. Estoy recordando aquel dicho que atribuyen a Carlos V, ¿no? Que decía que él hablaba alemán con su caballo, francés con las mujeres y con Dios hablaba español, ¿no? Independientemente de que eso sea cierto o no, sea espurio, pero sí que es cierto que la lengua que nosotros hablamos cada día es una lengua que nos permite expresarnos, porque la lengua no es solo un conjunto de signos. La lengua es un mundo, es habitar un mundo. Ya decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Solo lo que soy capaz de expresar es aquello que me pertenece, porque solo expreso lo que viene del pensamiento, y el pensamiento se estructura también con una lengua. Y estaba pensando en que quizá una buena manera de ver estos pensadores españoles que piensan en español y que nos dan un mundo para habitar ese mundo en español. Estaba pensando en Juan de Mairena, que esta tarde aquí pues probablemente sonará Juan de Mairena. Y un texto, voy a citar un breve texto que me ha parecido muy sugerente. Cuando el Cristo vuelva, decía mi maestro, predicará el orgullo a los humildes, como ayer predicaba la humildad a los poderosos. Y sus palabras serán aproximadamente las mismas. Recordad que vuestro Padre está en los cielos. Tan alta es vuestra alcurnia por parte de Padre. Sobre la tierra solo hay ya para vosotros deberes fraternos, independientes de los vínculos de sangre. Licenciad de una vez para siempre al bíblico semental humano. Estas son palabras de Juan de Mairena, de Antonio Machado. Y para hablarnos de Antonio Machado y Miguel de Unamuno, pues contamos hoy con nuestro querido profesor y amigo Javier Martínez Hernández. José Martínez Hernández, nacido en Jabalí Nuevo, murciano, por tanto, y que habita nuestra lengua, no solo la lengua española, sino la lengua de aquí, que se habla aquí. Él tiene como formación, él es licenciado en filosofía, es doctor en filosofía, es premio extraordinario de filosofía, es doctorado en filosofía, es catedrático de filosofía, profesor asociado de la Universidad de Murcia, es profesor de teodicea en el Instituto Teológico de Murcia y también ha sido profesor especialista en Historia y Estética del Arte Flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Tiene una larga experiencia de investigación y hemos contado con él aquí en este centro cuando hablamos sobre la muerte, y precisamente tiene un libro que se llama La experiencia trágica de la muerte, y tiene otro que se llama El legado de Sócrates. Estas son sus referencias filosóficas más cercanas, pero claro, él también tiene una rama que es la rama del flamenco y del cante jondo, que tiene mucho que ver con Machado y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí. Y tiene libros básicos, como el Manual Básico del Flamenco, por ejemplo, o La Poética del Cantejondo, o El Cante Flamenco, o Poesía Flamenca, ¿no? Esas son sus obras. Y en la actualidad está trabajando en un ensayo sobre el pensamiento. Digo pensamiento, porque
muchos piensan que Antonio Machado es un poeta, pero está haciendo un ensayo sobre el pensamiento de Antonio Machado. Por tanto, lo único que te puedo decir, José, iba a decirte, mejor te digo Pepe, que como siempre nos tratamos, lo mejor que te puedo decir es, en vez de pues bienvenido, lo que sea, pues suerte maestro y por el tono. Sí, ahora sí. Buenas tardes y gracias por haber venido a escucharme. Como ha dicho Bernardo, gracias Bernardo por tus cariñosas palabras. Soy profesor de esta casa, ya casi 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, 20 años, en 1997 empecé yo dando clase aquí de teodicea. Y quiero agradecer en primer lugar a Miguel Ángel y a Bernardo que hayan pensado en mí para participar en este ciclo. Cuando venía para acá me iba acordando de un gran conferenciante amigo mío, el doctor Francisco Carles, ya fallecido, que empezaba siempre sus conferencias de la siguiente manera: por favor, los que se vayan yendo, que no hagan mucho ruido para no despertar a los que se quedan. Bueno, yo no voy a llegar a tanto, porque Paco es un personaje tremendo. Recuerdo una conferencia suya, lo acompañé a Fortuna a dar una conferencia, él allí era muy querido, había curado a mucha gente, ¿no? Y la conferencia era sobre la histeria. El presentador hizo una loa de Paco como gran experto mundial en el tema de la histeria y en todos los temas psiquiátricos, ¿no? Y después de todo ese currículum infinito, empieza Paco la conferencia y dice: bueno, señoras y señores, sobre la histeria lo primero que quiero decir es que no se sabe lo que es, y lo segundo, que no tiene cura. Prácticamente había terminado la conferencia, ¿no? Bueno, yo no voy a llegar a tanto, sí prometo ser breve. Hemos pensado en 40 minutos para que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas, de intervenir, de participar en este coloquio y no sea simplemente un monólogo. Debo de advertir de entrada que no me puedo quejar de estar aquí y de hablar del tema del que voy a hablar, el Dios de Miguel de Unamuno y el Dios de Antonio Machado. No me puedo quejar porque lo he elegido yo. Yo solo me he metido en este embrollo. Nadie me ha dicho, habla de esto, Pepe, sino que yo propuse este asunto. Y digo embrollo porque posiblemente alguno de ustedes se plantee preguntas en torno ya simplemente al tema de la conferencia. El Dios de Unamuno, pero Unamuno no es un hereje. No se decía de él que había sido el mayor hereje de los tiempos modernos en España. O el Dios de Antonio Machado, pero Antonio Machado no era ateo. Soy consciente de que la imagen tópica de ambos, tanto de Unamuno como de Machado, los sitúa en un lugar que no es precisamente cómodo dentro del cristianismo. Y no son precisamente autores, por decirlo de una manera suave, ortodoxos. Son dos grandes heterodoxos. Pero lo que yo me propongo defender aquí es que son dos grandes heterodoxos cristianos. Porque también sobre ellos se dice que si ateos, agnósticos, que si fuera del cristianismo, que si no tenían nada que ver con el cristianismo, o que su posición era más bien intelectual y un poco pues, extravagante, ¿no? Fuera de los cauces de lo que entendemos por cristianismo. A mí me gustaría esta tarde ensanchar el campo del cristianismo a propósito de ellos. Ensancharlo. Que el cristianismo no sea una religión cerrada, dogmática, intolerante, sino que tenga los brazos abiertos. Si la entendemos de esa manera, como una religión con los brazos abiertos, si entendemos la religiosidad en un sentido amplio, no solo entiendo yo por religiosa a la persona que ha encontrado a Dios y vive su fe de una manera positiva, sino también entiendo que es religiosa la persona que busca a Dios, aun cuando sea con desesperación, aun cuando sea con angustia, aun cuando sea con tragedia, como es el caso de Unamuno. Pero también entiendo que habita el espíritu religioso en este tipo de personas. Y por lo tanto
tanto don Miguel de Unamuno como don Antonio Machado, yo los voy a tratar esta tarde como dos cristianos de corazón. Dos cristianos de corazón, pero al mismo tiempo dos cristianos críticos. Voy a utilizar una palabra que puede resultar un poco escandalosa: librepensadores. También esta palabra suena rara, asociada a la de cristianismo, porque se entiende que el librepensador es alguien pues anticlerical, laico radical, anticristiano, antirreligioso, y sin embargo quiero hacerles observar que hay también una tradición de cristianos librepensadores que resultan importantes, interesantes y dignos de escuchar, porque siempre nos enseña más el que piensa de una manera distinta a nosotros que el que piensa de una manera idéntica a nosotros. A esa tradición me refiero que podría estar, pues, digamos, ejemplificada pues, en los nombres de Pascal, de Kierkegaard, dentro de la filosofía española, Unamuno, Antonio Machado, María Zambrano, dentro de la tradición rusa, por ejemplo, León Tolstoy, dentro de la tradición francesa, Simone Weil. Es decir, hay un amplio grupo de personas que desde el espíritu cristiano, desde el cristianismo, sin una práctica, diríamos, ortodoxa, sin una fe, vamos a decir, positiva y dogmática, sin embargo, han vivido y han pensado profundamente sobre el significado del mensaje de Cristo y sobre el significado del cristianismo. Y creo que es importante, que es interesante prestarles atención, escucharles, saber por lo menos cómo viven eso y cómo lo han pensado y cómo lo han expresado. Este ciclo se llama Pensar a Dios en español. Yo, a propósito de Unamuno y Machado, añadiría pensar y sentir a Dios en español, porque tanto Unamuno como Machado renegaban del acercamiento exclusivamente racional a Dios. Pensaban que a Dios se acercaba uno con el sentimiento, que el Dios vivo era el Dios que hablaba al corazón, el sentimiento, y que la única vía para llegar a Dios era la vía cordial, no la vía racional. Luego veremos que ambos coinciden también en hacer un planteamiento, por eso, extrafilosófico, incluso extrateológico. Reniegan del Dios de los filósofos, incluso del Dios de los teólogos, porque quieren referirse al Dios vivo, al Dios, como decía Pascal, no el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? El Dios que cada uno de nosotros puede vivir de una manera personal. Por lo tanto, ambos son muy personales, ya lo aviso. Por eso les he denominado heterodoxos. Y al mismo tiempo, de una manera curiosa que intentaré explicar, son complementarios. Tienen una visión del cristianismo que les hace completarse el uno al otro. Aun cuando en la relación entre ambos, Unamuno siempre fue para don Antonio Machado el maestro. Todas las cartas que le escribía Machado a Unamuno empezaban con querido y admirado maestro. Unamuno tenía 11 años mayor que Machado, nació en el 64, 1864, y Antonio Machado en 1875, y él lo consideró siempre como un precedente intelectual, como una referencia en su vida, en su pensamiento, en su manera de vivir el cristianismo y la filosofía. Ambos se preocupan también de un tema que en su época era muy socorrido: el problema religioso de España, así se le llamaba en la época. Último tercio del siglo XIX, primer tercio del siglo XX. Otra de las consideraciones que se hace sobre ambos es que los dos eran radicalmente y furibundamente anticlericales. Anticlericales. Eso lo vamos a matizar. Ellos, si se entiende por anticlerical la persona que critica el funcionamiento de la Iglesia como institución y que considera que no va por el buen camino y que considera que dentro del propio cristianismo se debe de enmendar ese camino, si se considera clerical a quien critica ese funcionamiento, anticlerical mejor dicho, pues sí, se podría decir que son anticlericales. Pero realmente no lo son, porque piensan que la salvación de la Iglesia está dentro de la propia Iglesia. Piensan que el pecado de la Iglesia es alejarse de lo que ellos consideran el cristianismo evangélico. Y entonces
Hay que pensar en una España, en la que ellos vivieron, en la que la religiosidad era bastante tópica. Ellos dicen, un pueblo supersticioso y milagrero. Ellos dicen, una clase noble, neocatólica, reaccionaria, y se fijan en esos, diríamos, elementos sociológicos del cristianismo de su tiempo. Y se meten con eso. Y no lo aguantan. Y no lo toleran. Pero insisten, pero no lo toleran, no lo toleramos porque nos consideramos cristianos. Porque queremos que ese cristianismo que se viva en España sea otro, no ese, diríamos, pre-Vaticano II, dogmático, intransigente y por lo tanto muerto, demasiado vaticanista, decían ellos, demasiado poco abierto a la sociedad de su tiempo. Como digo, son espíritus religiosos, entendido la religiosidad en un sentido amplio, y tienen también, y estoy hablando de rasgos comunes, un concepto poético de Dios. Dicen, los dos eran poetas, ¿no? Y dicen que no solamente Dios nos ha creado a nosotros, sino que también nosotros creamos a nuestro Dios. También nosotros creamos a Dios de alguna manera. El Dios que nos ha creado lo tenemos que crear de nuevo dentro de nosotros. Dice Unamuno y dice también Machado. Cito concretamente una frase de Unamuno al respecto. Dice, es el furioso anhelo de dar finalidad al universo, de hacerle consciente y personal lo que nos ha llevado a creer en Dios, a querer que haya Dios, a crear a Dios, en una palabra, a crearle, sí. Lo que no debe escandalizar se diga ni al más piadoso teísta, porque creer en Dios es en cierto modo crearlo, aunque Él nos cree antes. Es Él quien en nosotros se crea de continuo a sí mismo. Y añade, hemos creado a Dios para salvar al universo de la nada, pues lo que no es conciencia y conciencia eterna, consciente de su eternidad, eternamente consciente, no es nada más que apariencia. Veremos, por lo que decía antes de complementario, el modo que tienen Unamuno y Machado de acercarse a Dios, que la idea que Unamuno se hace de Dios es fundamentalmente el Dios Padre que garantiza la inmortalidad, que nos garantiza la inmortalidad. Un Dios inmortalizador, diría yo, es la visión que tiene Unamuno. Dicho sea de paso, los que le conocen saben que el gran problema de Unamuno, la gran angustia de Unamuno, es la muerte. Se enfrenta a la muerte con un espanto y con una tragedia y con un sentimiento de desgarro como pocas personas han hecho en la vida. Y precisamente para él la fe en Dios, la esperanza en Dios, es la fe en la inmortalidad personal, en la esperanza, en la resurrección. Tanto Unamuno como Machado se acercan al cristianismo porque no quieren caer en una serie de dioses modernos, podríamos decir, que ven triunfar en su tiempo el pragmatismo, el positivismo, el materialismo, y aunque esto parezca una contradicción, el ateísmo. El ateísmo es una forma de creencia. ¿De creencia en qué? En la nada. ¿De creencia en qué? En la mortalidad, en la materialidad de las cosas, en que no hay nada más allá de esta vida mortal, pero es una creencia al fin y al cabo. Esas creencias, dicen ellos, son las creencias modernas que hay que combatir. Y para ello consideran que la mejor manera de hacerlo es desde la fe cristiana, desde el cristianismo. Dice Machado, en el Juan de Maireno, que citaba a Bernardo, que Dios nos libre de los dioses apócrifos, de los nuevos objetos de culto, de los dioses vestidos de paisano, de los nuevos ídolos, podríamos decir, es lo que está queriendo decir de verdad, ¿no? Y dice, añade, nada hay más temible que el celo sacerdotal de los incrédulos. El celo sacerdotal de los incrédulos, aquellos que quieren convertir a los ídolos en dioses. Y avisa contra esa tentación que él ve en la época moderna. Y termina diciendo, nosotros, fíjense ustedes si es de actualidad esta afirmación, nosotros militamos contra una sola religión que juzgamos irreligiosa, la mansa y perversa que tiene encanallado a todo el occidente. Llamémosle pragmatismo, para darle el nombre elegido por los anglosajones del nuevo continente. La palabra pragmatismo viene un poco estrecha a nuestro concepto, porque nosotros aludimos con ella a la religión natural de casi todos los granujas, sin distinción de continentes.
Es duro Machado. Tan amable y tan, diríamos, suave como dicen de él que era en el trato, sin embargo, a la hora de escribir, decía la verdad, porque si no va uno a decir la verdad, mejor se calla, mejor no escribe, ¿no? Y lo dice con esa contundencia. Nosotros denunciamos esa nueva religión, que es el pragmatismo, que tiene encanallado a todo Occidente. Tanto Unamuno como Machado ven en el cristianismo la respuesta a eso, a ese positivismo, a ese materialismo, a ese pragmatismo y a ese ateísmo. Por lo tanto, como digo, la crítica que hacen de la Iglesia de su tiempo es una crítica desde dentro. Es un deseo de renovar, de que se renueve esa fe en el cristianismo como una forma de combatir, pues, a los grandes enemigos a los que ellos tienen identificados con estos nombres que yo acabo de decirles. Se alejan, creen que, lo he dicho antes, a Dios no se acerca uno por vía racional. Técnicamente esto sería denominado agnosticismo. Técnicamente podríamos decir la idea de que la razón no nos lleva a Dios, de que las pruebas racionales de la existencia de Dios no son suficientes, etcétera, 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 nos llevaría a calificar el pensamiento de Unamuno y el de Machado de pensamiento agnóstico. Yo no me conformo con esa denominación. Creo que no es suficientemente precisa para definir cuál es la postura de ambos. No es exactamente que sean agnósticos, es que creen que la razón nos acerca a un Dios que no es el Dios verdadero. La razón nos lleva, dice concretamente Machado, no hay que enterrar al Cristo en Aristóteles. No hay que confundir la vía cordial para acercarse a Dios con la vía racional que han practicado desde siempre los filósofos. Eso que se suele denominar el Dios de los filósofos. Menciono algunos nombres. El Dios de Aristóteles. Noesis, noeseos, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Dice Aristóteles. El primer motor. Un Dios al que no se le puede rezar. Un Dios que, por decirlo de alguna manera, está de espaldas a nosotros. Un Dios al que no se le puede concebir como Padre. Del que no se puede sentir ninguna cercanía. Pero es el Dios de Aristóteles, y es el Dios de Descartes, y es el Dios de Hegel, y es el Dios de una larga tradición, al que se le define por su condición de primer principio, que nos sirve para explicarlo todo, para entenderlo todo, causa primera, primer motor, Dios matemático, ser perfectísimo que dice Descartes. Y Pascal se rebela contra todo eso. Es el primero que habla en contra del Dios de los filósofos, que reniega de ese Dios de los filósofos. A Dios solo se llega, lo repito, por el corazón. No se puede tener o no se tiene verdaderamente cercanía con Dios a través de un concepto de Dios, sino de un sentimiento de Dios. Dios está vivo en nosotros a través del sentimiento, pero no a través de la racionalidad. Incluso ese rechazo de la vía filosófica hacia Dios les lleva también a rechazar la propia teología. Hay una frase de Machado, dice: no hay que enterrar al Cristo en Aristóteles. El latín es uno de los grandes enemigos del Cristo, dice. Ya digo que ellos son heterodoxos en su manera de entender, ¿no? El latín, entiéndase bien, en el sentido de que un Dios demasiado teológico, racional, no puede hacer olvidar la otra vía, la vía cordial, que es la verdadera vía hacia Dios. Hasta aquí las semejanzas entre Unamuno y Machado, o algunas de las semejanzas entre el uno y el otro. Pero también quiero dejar patente que fueron dos cristianos muy diferentes, complementarios en un principio, pero muy diferentes, por cuanto su manera, diríamos, particular, ¿no?, de entender a Dios tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su educación. Por ejemplo, no tiene nada que ver la educación de la infancia de Unamuno con la educación de la infancia de Machado. Unamuno vive en un ambiente familiar muy católico, muy religioso, de su madre, de sus tías. Él vive la fe con una intensidad tremenda desde niño. No es el caso de Machado.
Machado vive en una familia de conducta laica, de conducta en la que la religión no era el día a día de la práctica religiosa, no era digamos, una educación que formase parte de la propia familia. Pero sobre todo hay una gran diferencia entre ambos en cuanto al carácter. Si conocen un poco el carácter de Unamuno, con decir que era egotista no se dice todo, ¿no? Yo y yo. Una vez le dijeron: don Miguel, en una zona de montaña, aquí hay un eco estupendo, diga usted algo. ¿Y qué dijo? Yo. No se le ocurría otra palabra para decir que yo, porque era, digamos, la única cosa que se le venía en ese momento a la cabeza, ¿no? Unamuno es el hombre que vive en el puro individuo y en la pura singularidad, el hombre que vive desde sí, para sí, consigo mismo, ¿no? Mientras que don Antonio Machado representa justamente un carácter bastante contrario, ¿no? Hasta el punto de que mucha gente le considera poco menos que un santo laico, ¿no? En el sentido de que representa la generosidad, el altruismo, y curiosamente ese carácter también determina la manera en la cual cada uno de ellos se acerca a Dios. Para Unamuno, la vía hacia Dios es el individuo, el yo, el sujeto. La búsqueda de Dios desde uno mismo, desde incluso la soledad, ¿no? ante esa agonía o esa búsqueda de Dios. Para Machado, a Dios hay que buscarlo desde nosotros. Desde uno mismo, dice Machado, no se llega a Dios. Es el rostro del otro el que me señala el camino de Dios. Ahora veremos por qué. Los lemas. Fíjense ustedes la diferencia de los lemas vitales que eligieron cada uno. En la Casa Museo de Salamanca, donde vivía Unamuno como rector, si alguna vez pasan por ahí, verán que hay una placa en la puerta, que es el lema que quiso Unamuno que figurara allí. Y el lema es: antes la verdad que la paz. Por lo tanto, la guerra, claro, para la verdad lo que haga falta, ¿no? Unamuno es, diríamos, el hombre polémico, el polemista, el que continuamente tiene que estar moviendo bandera, el que continuamente está en polémica con los demás, el que considera que polemizar, que discutir es una forma de hermanamiento también, ¿no? Y fíjense ustedes en la frase de Machado: yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Es justo lo contrario, ¿no? Para Unamuno, la verdad ante todo. Para Machado, el otro. Ante todo el otro. Primero el otro y después lo que venga. Para Unamuno, el hombre sin Dios es un ser para la muerte, es un ser angustiado y desesperado. Para Machado, el hombre sin Dios es una mónada sin ventanas, aislada y solitaria, incapaz de amar y de ser amado. Como ven ustedes, es justamente la perspectiva contraria en ambos casos. Ambas perspectivas desde el cristianismo, pero en cualquier caso, en uno tomando al hombre individual, singular como punto de partida, y en el caso de Machado, tomando al otro. El rostro del otro es el que me hace acercarme a Dios, porque cuando veo al otro, solamente lo percibo, dice Machado, como hermano, si me siento con él hijo de un padre que es común a los dos. Es decir, frente al Dios inmortalizador de Unamuno, el Dios confraternizador de Machado. Para Unamuno, Dios garantiza mi inmortalidad personal. Para Machado, Dios garantiza la fraternidad universal. La perspectiva de Unamuno es más teológica desde el Padre, patrística, podríamos decir, o patriológica. Para Machado la perspectiva es más cristológica, desde el Hijo, desde la fraternidad universal en la que puedo vivir porque considero a Dios Padre común de todos nosotros. Si se dan ustedes cuenta, y por eso decía yo lo de complementarios, Unamuno aspira a un viejo ideal de la humanidad, la inmortalidad individual. Machado aspira a otro gran ideal de la humanidad, la fraternidad universal.
Entre los dos podemos decir que expresan, cada uno a su modo, los dos grandes ideales que ellos encuentran en la religión cristiana. Por un lado, la esperanza de salvación individual y por otro lado, la esperanza de fraternidad universal. Desde esa diferencia, pues, ¿cómo podemos calificar la manera de vivir el cristianismo de Unamuno y la de Machado? Yo la he definido de esta manera. Para mí, Unamuno es un cristiano individualista, egotista, es la palabra que él utiliza, trágico y agónico. Supongo que algunos de ustedes conocen los títulos de las obras más famosas de Unamuno. Del sentimiento trágico de la vida, es una. La agonía del cristianismo, es otra. En ese sentido, Unamuno es hermano, decía él, hermano espiritual de Pascal, de Kierkegaard, de filósofos que han vivido el cristianismo de esa manera trágica. Lo que no deja de ser una paradoja, no deja de ser una paradoja, porque cristiano y trágico al mismo tiempo no parecen casar muy bien. No parece que el temor, el temblor, la desesperación, la angustia sean las formas de vivir la experiencia religiosa más propiamente cristianas. Parece más bien que es la esperanza, parece más bien que es la gracia, parece más bien que es esa confianza que serena y que permite que uno no viva trágicamente, lo propio, diríamos, de la fe cristiana. Sin embargo, Unamuno lo vivió dentro de una permanente contradicción que le persiguió durante toda su vida. Esa fue, yo creo, en cierto modo, su desgracia. El otro día, el profesor García Baró dijo aquí una cosa que a mí me hizo mucho pensar. Si recuerdan, hablaba del misterio, y hablaba del misterio de la muerte, del misterio del amor, ¿no? Y decía que cuando uno se centra demasiado en el misterio de la muerte y no pasa de ahí, y no salta al misterio del amor o de la caridad, ¿no? Que vive como una especie de inmadurez juvenil religiosa. No sé si recuerdan esa impresión. Sinceramente me hizo pensar, porque creo que algo de eso había en Unamuno. Algo de eso había en Unamuno. Es como esa especie de eterno adolescente que está peleándose con Dios, él lo dice además, dice: yo como Jacob lucho contra el ángel y me peleo todos los días porque necesito creer en ese Dios en el que no tengo la fe clara y definitiva. De tal manera que podemos decir que Unamuno busca a Dios, pero no encuentra a Dios jamás. Se tropieza continuamente con su angustia, con su deseo de inmortalidad, con ese ponerse él por delante siempre. Y de las tres virtudes teologales, pensando en Unamuno, yo pienso que él tenía la fe y la esperanza, pero, que me perdone Unamuno, pero creo que le faltaba la caridad. Le faltaba la perspectiva de Machado, ver a Dios a través del otro. Ver a Dios en el rostro del otro, verse como hijo de Dios y hermano de los demás seres humanos. Y ahí es donde posiblemente consistía en gran medida esa tremenda tragedia que vivió durante toda su vida, ¿no? Dice Unamuno en un artículo interesante que se titula Mi religión. Y bien, se me dirá: ¿cuál es tu religión? Y yo responderé: mi religión es buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarla mientras viva. Mi religión es luchar incesantemente e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con él luchó Jacob. Esa lucha, esa agonía, ese sentimiento trágico de su relación con Dios, ese buscar y no encontrar, esa fe desesperada. Dense cuenta de que utilizo continuamente frases paradójicas para intentar explicar lo que Unamuno sentía. Pero repito, no sé si estoy equivocado o si ustedes no estarán de acuerdo conmigo, para mí Unamuno era un hombre profundamente religioso y era un hombre profundamente cristiano, con todas sus herejías, con todas sus barbaridades que las dijo a diestro y siniestro, pero nadie le puede negar el dolorido sentir de la falta de Dios y del deseo de Dios y de la búsqueda de Dios y el ansia, como él dice, de inmortalidad. Por eso digo que es paradójico y es contradictorio, porque esa condición de cristiano trágico le convierte en un personaje que está a mitad de camino, dentro y fuera del cristianismo, pero desde luego no ajeno al cristianismo ni ajeno al camino de
la religión. Dice él, por el tema de la muerte que tanto le perseguía: no quiero morirme, no quiero ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, 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 y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia. De esta manera tan contundente se expresaba. Parece un adolescente, ¿verdad? Parece alguien que dice yo primero, ¿y dónde está lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? ¿No? Pero no carece, digamos, de ejemplaridad el hecho de que Unamuno, a mi entender, represente, como pocos escritores e intelectuales, algo que es común a todas las personas de la segunda mitad del XIX y sobre todo de comienzos del siglo XX, y es la angustia de la muerte, la soledad ante la muerte, el deseo de pervivencia individual y al mismo tiempo la desesperación por no encontrarla en ningún sitio. Eso me ha dicho Bernardo antes, que hice mi tesis precisamente sobre ese tema. Una de las características de la época contemporánea, el estudio que yo hice se titulaba así, La muerte en el pensamiento contemporáneo, ha sido justamente una transformación radical con respecto al tema de la muerte, porque siempre la buena muerte había sido la muerte anunciada, la que podemos ver venir, para la que nos podemos preparar. Siempre había sido eso. Y a partir del siglo finales del XIX y el XX, la buena muerte se ha convertido en la muerte que viene sin que yo me entere, en la muerte que no quiero sentir, en la muerte de la que no me quiero enterar. Es decir, el memento mori, que había sido una, digamos, referencia para prepararse para esa situación, se convierte en algo horrible y espantoso, porque de pronto la muerte se convierte en una experiencia insoportable, angustiosa. La muerte anunciada pasa a ser la muerte silenciada. No se puede hablar de eso, no debemos hablar de eso, es un tabú, es un tema prohibido. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas, porque en una sociedad secularizada, donde no hay herramientas religiosas para enfrentarse a ellas, no hay referencias, ¿no? El individuo se siente abandonado, se siente desesperado. Unamuno representa esa desesperación, esa soledad y esa angustia como pocos. Y en su obra, en toda su obra, está omnipresente justamente esa necesidad, ¿no? Unamuno dice que Dios, para la generalidad de los hombres, es el productor de inmortalidad. Es el que garantiza mi inmortalidad. Dice Unamuno: una vez le dije a un campesino, paseando por las afueras de Salamanca: buen hombre, imagínese usted que Dios existe, pero que Dios no nos hace inmortales. Y dice, me contestó el campesino: entonces, ¿para qué Dios? Entonces, ¿para qué? Si nosotros no garantizamos nuestra inmortalidad por la existencia de Dios, entonces Dios aquí ha venido, aquí se mete a crearnos y a nada y nos mantiene en esa angustia y en esa desesperación. El deseo de inmortalidad de Unamuno es el que le lleva a Dios, ¿no? Él busca la inmortalidad por todas partes, incluso hace una especie de clasificación de las formas de inmortalidad. Dice: la inmortalidad en los hijos, la pervivencia en los hijos. Bueno, la inmortalidad en el recuerdo de los demás. Bueno, la inmortalidad como héroe colectivo al que todos admiran y convierten en símbolo. Bien, pero inmortalidad de verdad, dice Unamuno, la personal e individual, representada por la esperanza cristiana de la resurrección. Esa es la verdadera inmortalidad, ¿no? Dice Unamuno: me paso toda la vida escribiendo para ser famoso. Dice: ¿para qué? Para dejar un nombre, una palabra vacía en los labios de los demás cuando me muera. No le llena, no le satisface. Dice en otra ocasión: estoy tan lleno de mí que mi desaparición me espanta. Tenía ese sentimiento de pavor, ¿no? Por eso digo que es simbólico, ¿no? Estoy tan lleno de mí que mi desaparición. Es decir, mi individualidad es tan grande, me siento tan singular, tan único, ¿no? Que desaparecer yo me parece que es desaparecer el universo, ¿no? Llega a decir también en otra ocasión: si yo muero y continúa el universo, dice, ¿y a mí qué más me da? ¿A mí qué más me da? Yo lo que quiero es vivir yo, ¿no? Yo lo que quiero es eternizarme yo
Y por eso, repito, insiste una y otra vez en ese tema del Dios como garantizador de la inmortalidad, de Dios como referencia de la inmortalidad. Es necesario, dice Unamuno, salvar la conciencia personal, y necesitamos a Dios para salvar esa conciencia personal. Dice Unamuno, creer en Dios es en realidad anhelar que haya Dios y actuar como si lo hubiera. Creer en Dios es para los creyentes intelectuales querer que Dios exista para garantizar mi inmortalidad, ¿no? Como digo, es un Dios visto desde la fe y la esperanza en la resurrección. Él consideraba que el catolicismo era la única respuesta que le satisfacía. No sé si saben ustedes que también en Unamuno se le colocan unas veces del lado del catolicismo, del lado del protestantismo, no se sabe dónde está. Verdaderamente el primero que no lo sabía era él, con lo cual no es demasiado fácil ubicarlo en algún sitio, ¿no? Él, en algún aspecto, se veía coincidiendo con el protestantismo y, por ejemplo, en el fideísmo, ¿no? El fideísmo es más protestante que católico, evidentemente. No hay pruebas racionales para demostrar la existencia de Dios. Pero por otro lado, en la idea de la resurrección en cuerpo y alma, decía que el catolicismo había insistido mucho más y que le convencía mucho más, ¿no? Y por tanto, él creía que la solución católica era la mejor, era la única solución que él encontraba para esa desesperada necesidad de inmortalidad. Dice, hablando de Cristo, dice, tú, Cristo, en el famoso Cristo de Velázquez, que es el poema más célebre de Unamuno, tú, Cristo, con tu muerte has dado finalidad humana al universo y fuiste muerte de la muerte al fin. Unamuno hace propio el lamento de San Pablo. Desgraciado hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es, diríamos, su vivencia del cristianismo, su ansia de Dios, su búsqueda de Dios y su necesidad de un Dios que garantice esa inmortalidad, esa necesidad de supervivencia. No tengo reloj. ¿Cómo bien? ¿Me quedan 10 minutos? Bueno, prometo acabar en 10 minutos. Creo que de Unamuno ya he hablado suficiente y entonces vamos a pasar a hablar de don Antonio y de la complementariedad de don Antonio Machado con respecto a esta posición de Unamuno. He dicho que es una posición complementaria porque si Unamuno es el cristiano egotista, trágico, agónico, ¿no? Yo a Machado lo calificaría como un cristiano altruista, en el sentido de no egotista, el que busca a Dios en los otros, ¿no? Y encuentra a Dios en el rostro del otro, y no agónico, sino pacífico. A veces se ha considerado que Unamuno era más profundamente religioso que Machado. Yo diría que no, porque Machado, de una forma u otra, en su manera de expresarse, en su manera de poetizar, en su manera de escribir, sí da la sensación de haber encontrado esa serenidad del hombre reconciliado consigo mismo gracias a llevar a Dios en su corazón. No, repito, de una manera ortodoxa, no a la manera convencional, pero sí era como hombre bueno, era un hombre que en el fondo confiaba, tenía una esperanza permanente en que, como decía el profesor Baró el otro día, algo mejor nos aguarda a todos después de la muerte. En la idea de que el cielo está esperándonos para aquellos que anhelamos esa forma de vida, esa salida de este mundo. Y en el fondo, porque yo estoy profundamente convencido de que todo hombre bueno, profundamente bueno, tiene esa alegría y esa esperanza, ¿no? y vive reconciliado consigo mismo. La filosofía de Machado es una filosofía de la esperanza. Hay una frase de Machado que para mí simboliza esa esperanza de una forma genial. El otro día, cuando el profesor Baró hablaba de la esperanza, yo estaba repitiendo esa frase porque creo que la sintetiza como nadie. Dice Machado: hoy es siempre todavía. Hoy es siempre todavía. Creo que no se puede resumir la esperanza en menos palabras, ¿no? Hoy es siempre todavía. No podemos desesperar, siempre estamos en camino. Somos ese homo viator que anhela, que espera y que por lo tanto busca lo bueno, busca lo bello, busca la fraternidad,
busca la inmortalidad personal y confía en que eso le está esperando, le está aguardando. Podríamos decir que igual el cristianismo de don Antonio Machado es una especie de filantropía, porque él mismo también lo dice, ¿no? Habla de la filantropía, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso. Él no ve a Jesús como un profeta ni como un maestro de moral, sino que él ve a Jesús a través de los evangelios. Él habla del Cristo de los evangelios. Y por lo tanto incluso considera que esa creencia cristiana es el fundamento último de su propia moral. Luego veremos por qué. He dicho que Machado se consideró discípulo de Unamuno durante mucho tiempo. Querido y admirado maestro. Así empezaban todas las cartas. Creo que Unamuno le sirvió a él también como guía para seguir su propio camino dentro de la fe cristiana. Vive una época, Machado, en la cual casi se identifica con Unamuno en la búsqueda de ese Dios como Dios que garantiza la inmortalidad. Esa época es, si ustedes conocen un poco la vida de Machado, de 1912, el 1 de agosto de 1912, muere Leonor. Una niña de 18 años. Les había durado el matrimonio 3 años. Se casó él con 34 y ella con 15. Y a los 3 años muere. Leonor, una tuberculosis, en Soria, enferma en Francia, en París, cuando está él becado para asistir a los cursos del filósofo francés Gerson. Y ya enferma ella, vuelven, la cuida, pero finalmente la muerte de Leonor es inevitable. Machado entra en un estado de desesperación. Pide traslado de Soria. No puede seguir viviendo en la ciudad donde ha vivido con su mujer. Se va, acepta el primer traslado que le dan, que es Baeza. Cuando llega a Baeza, lo dice en las cartas que le escribe Unamuno, está desesperado, piensa en el suicidio. Piensa en el suicidio. Y le escribe a Unamuno diciendo: don Miguel, querido y admirado maestro, no me he suicidado porque las cosas en esta vida siempre vienen de un modo misterioso. Ha llegado el gran éxito de mi libro de poemas, Campos de Castilla, al mismo tiempo que la muerte de la persona que más quería. Y fíjense en el razonamiento de Machado. Me ha hecho desistir de la idea del suicidio, que no la vanidad del éxito del libro, sino el pensar que si yo puedo darle alegría y contento a la gente a través de mi poesía, no tengo derecho a quitarme de en medio. Es curioso, ¿no? Piensa en los demás y no solo en él para no consumar ese acto de desesperación. Y es cuando escribe, voy a leer solamente un trocito porque no da tiempo a más, los siguientes versos. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra voz, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Si estos versos no son de un hombre religioso, que venga Dios y lo vea. Esto es una oración. Estos versos son una oración. A partir de aquí, podríamos decir que lo que está esperando Machado y lo que está sintiendo Machado es la necesidad de un Dios que le permita creer que Leonor no ha muerto del todo. ¿Quién sabe lo que se traga la tierra? Dice, la esperanza te dice, confía en que un día la verás a ella. ¿Quién sabe lo que se traga la tierra? Dice Machado. Y en eso sigue a su maestro, a Unamuno. Ahí participa de esa idea de Dios como inmortalizador. Pero lo interesante para mí de Machado es que él desarrolla, a partir de esa similitud con Unamuno, una idea personal de Dios, otra forma de entender a Dios. Eso que he llamado un Dios confraternizador. Él ve a Dios desde Jesús. Para él, la fraternidad humana es la gran revelación de Cristo,
Cristo nos enseña a creer en Dios a través del ojo, a través del otro, a través del prójimo. El cristianismo como la ética del amor fraterno. He dicho de él un cristiano altruista, ético y pacífico, ¿no? Pero en el sentido de que para Machado ética y religión aquí van unidas. Y ahora intentaré explicar de qué manera, ¿no? El texto que ha leído antes Bernardo, que me ha gustado que lo eligiera, porque me ha resultado muy interesante, dice: cuando llegue, porque le llegará también, mi maestro fue profeta a su modo, que era el de no acertar casi nunca en sus vaticinios. Cuando le llegue el inevitable San Martín al solus ipse, al yo conmigo mismo, porque el hombre crea en su prójimo, el yo en el tú, y el ojo que ve en el ojo que mira, puede haber comunión, ya un comunismo, y para entonces estará Dios en puerta. Dios aparece como objeto de comunión cordial, que hace posible la fraterna comunidad humana. Esa es la idea que Machado va poco a poco desarrollando, ¿no? Una cristología. Cumplir literalmente la famosa frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que hace precisamente Machado. Él va al Padre a través de Jesús, a través de la idea de que la fraternidad es la gran obra del Padre. Y es, por lo tanto, el sentimiento que nos permite a todos estar hermanados unos con otros. Dice: guerra a la naturaleza. Ese es el mandato de Cristo. A la naturaleza egoísta, a la naturaleza que nos lleva a cada uno a pensar en nosotros mismos exclusivamente, ¿no? Y añade: guerra a Caín y viva el Cristo. Guerra a Caín, digamos, como el símbolo de la enemistad entre los hombres, ¿no? No de la hermandad, sino justamente de todo lo contrario, ¿no? Dice Machado: me parece más bien la fraternidad, el amor al prójimo por amor al Padre común. Mi hermano no es una creación mía, ni trozo alguno de mí mismo. Para amarlo he de poner mi amor en él y no en mí. Él es igual a mí, pero es otro que yo. La semejanza no proviene de nosotros mismos, sino del Padre que nos engendró. Esta es la idea que decía de Dios como confraternizador, como el Padre común, ¿no? Dice... Sigo leyendo frases de don Antonio Machado. Porque es allí, en el corazón del hombre, donde se toca y se padece otra otredad divina, donde Dios se revela a descubrirse simplemente al mirarnos como un tú de todos, objeto de comunión amorosa, que de ningún modo puede ser un alter ego. La superfluidad no es pensable como atributo divino, sino un tú que es Él. Un tú que es Él. La relación que yo veo que hay en Machado entre ética y religión es la siguiente. Él decía que su principio ético no lo había encontrado en ningún texto de filosofía ni de ética, sino que se lo había enseñado a un pastor de Soria. ¿Qué le diría a este pastor de Soria, ¿no? Dice: un día le escuché a un pastor de Soria decir: nadie es más que nadie. Ese es el principio más importante de la ética. Y yo añado, para don Antonio Machado esto era verdad, porque podríamos añadir: nadie es más que nadie, porque todos somos hijos de Dios. Completando, diríamos, con una frase también de tono popular, esa primera idea: nadie es más que nadie, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Y otra novedad que introduce don Antonio en esa visión de la cristología. Todos conocen, me imagino, el célebre poema La Saeta. La saeta al cantar, Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mano. Siempre fue don Antonio reacio, decía él, al culto al Cristo crucificado. Él decía que frente al culto al Cristo crucificado, prefería el culto al Cristo del Sermón de la Montaña y al Cristo que anduvo en la mar, al de la esperanza, ¿no? No una idea, digamos, sacrificial. Recuerden ustedes que el gran poema de Unamuno es al Cristo de Velázquez, es decir, al Cristo clavado en la cruz, ¿no? Hay una diferencia importante aquí. Don Antonio está pensando en el Cristo resucitado, en el Cristo que anduvo en la mar, en el Cristo que enunció la bienaventuranza, en el Cristo vivo
¿no? Y no tanto en el Cristo agonizante. Dice, para don Antonio Machado, el verdadero Cristo es el luminoso y sereno, el que permite creer y pensar en la resurrección y en el cristianismo como una religión de la vida y no una religión exclusivamente de la muerte. No me quiero hacer pesado y por lo tanto voy a terminar. Y voy a terminar con dos frases. Una es de Machado, perdón, de Unamuno. Y la otra de Machado, claro. La de Unamuno es la inscripción que Unamuno quiso que se pusiera en la lápida de su tumba en el cementerio de Salamanca. Si ustedes visitan ese cementerio y esa tumba, verán que allí dice, como resumen de esa visión del Dios inmortalizador de Unamuno: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Ahí está bien resumido ese espíritu unamuniano de la lucha, de la agonía, de la esperanza en un Dios Padre que le acoja al final en su pecho, ¿no? Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Y ahora la de Machado. Y cuando llegue el día, todos la conocen, del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias, José, por esta lección magistral sobre dos autores. Como dice el propio Juan de Mairena, no olvidéis que es tan fácil quitarle a un maestro la batuta como difícil dirigir con ella la quinta sinfonía de Beethoven. No quitamos la batuta a los maestros porque ellos son los que tienen que dirigir las sinfonías. Ha sido un placer enorme y estoy seguro que ha suscitado un eco en nosotros que probablemente pues tengáis algunas cuestiones que plantear. Disponemos de unos minutos, ha respetado su palabra, ha sido breve y por tanto disponemos de unos minutos para estas intervenciones si las hubiera. Si son preguntas, que sean fáciles, por favor. Bueno, ustedes a meter a mí un lío. Ahí parece que hay la primera pregunta. Si no, pasábamos a la segunda directamente. Gracias. Yo le quería preguntar al profesor, como es entendido en flamenco, pues yo soy andaluz y algo también de su ser, pues me imagino que también sabrá algo de saeta. ¿Qué lectura hace usted de que en este poema de Machado, que acaba de citar, de No eres tú mi cantar, refiriéndose al Cristo del Madero, se le cante al crucificado precisamente? Sí. Bueno, pues porque yo creo que la idea de Unamuno del Cristo prevalece sobre la idea de Machado del Cristo. Yo tengo sobre eso mi opinión particular. Creo que la imagen de Cristo doliente, la agonía, suscita inmediatamente en cualquier ser humano una identificación espontánea, porque todo el mundo ve reflejado ahí su dolor, su sufrimiento, su propia pasión, y en ese sentido pues ha prevalecido esa visión, ¿no? La idea de ese Cristo que muere en la cruz por los hombres y las mujeres, lógicamente, por todos los seres humanos. Esa imagen ha hecho que el pueblo gitano, hablando del flamenco,
se sienta muy identificado también con la imagen del Cristo como víctima inocente. Porque también el pueblo gitano, que es el que ha colaborado a esa elaboración de este tipo de cantes, etc., y no gitano, el pueblo flamenco en general, se identifica más con su experiencia del sufrimiento, del dolor, de la persecución, de ese no saber por qué uno ha nacido desgraciado y todo le sale mal y todo el mundo le persigue. El flamenco es una música que tiene ese tipo de origen. Entonces, lógicamente, uno se identifica más con el Cristo agonizante, doliente, que no con el Cristo triunfante o con el Cristo luminoso del que habla Machado. Pero Machado también en alguna ocasión llega a decir, yo no entiendo por qué el cristianismo ha tenido, en esa manera heterodoxa de pensar, por qué ha tenido que elegir el cristianismo la imagen de la cruz como símbolo de... ¿y por qué no el sepulcro vacío? Sería justo lo contrario, ¿no? La esperanza de la resurrección y la idea de la resurrección como símbolo, ¿no? Contestando a su pregunta, yo creo que es sencillamente porque con la imagen de ese Cristo que representa el dolor, el sufrimiento, cualquiera se siente identificado. No hay ser humano ajeno a esa experiencia, por muy feliz que haya sido, por muy bien que la haya ido en la vida, ¿no? Y por lo tanto, esa imagen es universal. Ni siquiera es exclusiva de nuestra cultura cristiana, porque en cualquier cultura, cualquier persona que vea esa imagen, automáticamente es un símbolo con tanta fuerza que se habla por sí mismo. Diría más, grita. Y por eso esa identificación es más automática, podríamos decir. Porque son más los dolores y las penas que las alegrías, ¿no? Y de eso los flamencos lo saben perfectamente, ¿no? Yo digo que la música flamenca ha llevado a la práctica una idea muy antigua de la humanidad, y es que las penas, si se comparten, se dividen, y las alegrías, si se comparten, se multiplican. Y bueno, no sé si con eso contesto un poco. Por aquí hay otra cuestión. Bueno, no sé si será una tontería, pero don Miguel, ¿qué niñez y qué adolescencia tuvo para ser yo? Pues fue una adolescencia y una infancia de niño mimado. De niño mimado porque era hijo único de padre muerto muy joven. Tenía 7 o 8 años, se crió con su madre, con sus tías, es decir, parece que el ego lo tenía bastante bien alimentado, ¿no? Digo yo, aunque igual es una explicación demasiado sencilla de dar, ¿no? Creo que tiene también que ver con su carácter. Decía Ortega y Gasset, María Zambrano cuenta una historia muy curiosa. María Zambrano escribió un libro sobre Unamuno, ¿no? Y al final del libro, en un epígrafe, dice: nunca se me olvidará cuando don Miguel de Unamuno venía a Madrid. Cuando venía a Madrid, lo primero que hacía era ir a la Gran Vía, donde está el Pasacalpe, la Casa del Libro de la Gran Vía. Ahí arriba tenía el despacho Ortega y Gasset, que era la oficina o el despacho de la revista Occidente. Lo primero que hacía era venirse aquí, a visitar a su gran contrincante intelectual, ¿no? Y cuando llegaba, saludaba, se ponía a hablar, y a los 10 minutos yo me daba cuenta de que Ortega y Gasset se iba. Decía, tengo que buscar una excusa, y se salía, ¿no? Y un día le pregunta, don José, me he dado cuenta de que usted cuando llega a Unamuno a los 10 minutos se va. Dice, no soporto a ese hombre, no escucha a nadie, no para de hablar, no es incapaz de enterarse de lo que le decimos los demás, ¿no? Es decir, y Ortega decía, Unamuno es como un ornitorrinco, ahí donde llega planta su yo y todo el mundo está alrededor adorándolo, ¿no? No creo que sea solo la educación, ¿no? Puede contribuir, pero era su carácter, ¿no? Así como don Antonio Machado no hablaba por no pecar, era un hombre silencioso, ¿no? Tímido. Pues Unamuno era todo lo contrario, ¿no? Era un narcisista, un egotista, como él decía, ¿no? Y
y además dicen que de pequeño cantaba en el coro de una iglesia en Bilbao, que es donde él nació, y que desafinaba a propósito para destacar, ¿no? No sé si son las malas lenguas, pero saben ustedes que hay gente que nace con el afán de la singularidad, ¿no? Que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pero que hablen de ti. Yo creo que uno sentía un poco esta especie de patología psicológica, de necesidad de estar siempre en boca de todo el mundo. Una última cuestión, quizá, si por ahí pase. Sí, yo lo dijo único, está claro que marca. Pues yo simplemente ya que eran tan diferentes y tenían una relación tan intensa entre ellos, ¿hay expediente, ha quedado algo con respecto entre ellos, alguna conversación de esa diferencia? ¿Se refiere usted? ¿O escrito? Sí. ¿Cartas? Sí, cartas. Sí, hay un epistolario muy amplio. Sobre todo se conserva el epistolario de Machado a Unamuno. Se ha publicado más. Porque Unamuno escribió tantas cartas, se hablaba de 10.000 cartas, disparate, ¿no? Todos los días escribía 4 o 5 cartas a sus amigos, etc. Entonces ha quedado esa amistad y esa admiración mutua. Unamuno era muy difícil de tratar en cuanto a que saliese de suyo, ¿no? Pero hay una anécdota preciosa. Machado siempre le escribía querido y admirado maestro, siempre, y elogiándole sus libros, diciéndole que cuando vivía en Baeza, este poblachón moruno, dice, aquí me siento como desterrado, curándome de mi dolor, lo único que me alegran son sus cartas y los libros que llegan de vez en cuando, que usted va publicando. La anécdota es que un día llega don Miguel de Unamuno al Ateneo, a Madrid. Unamuno estaba en Salamanca, pero Salamanca se le quedaba pequeña. Su mujer, doña Concha Lizárraga, le llamaba mi león doméstico, porque claro, en la casa lo que había. Entonces de vez en cuando tenía que ir a Madrid, y en Madrid buscar enseguida dónde ir para hablar con la gente, para explicar lo que pensaba, lo que había pensado en ese tiempo, etcétera, etcétera. Y llega un día a Madrid y se dirige al Ateneo, que era el sitio de reunión. Se encuentra con un amigo y le dice el amigo, hombre, don Miguel, ¿usted por aquí? Dice, sí. ¿Cómo es eso? Dice, vengo a estrechar, dentro estaba la tertulia de don Antonio Machado, Manuel Machado y amigo. Dice, vengo a estrechar la mano del hombre más desaliñado de cuerpo y más limpio de alma que hay en España, don Antonio Machado. Tenía por él una verdadera adoración, ¿no? Y en ese sentido, pues fue una relación que ha quedado en las cartas, fundamentalmente, y yo creo que don Miguel de Unamuno consiguió que Machado le escribiese a él las cartas más sinceras que ha escrito nunca, que escribió nunca. Encontraba en Machado un interlocutor, alguien que lo entendía. Y Unamuno, tan necesitado que estaba de interlocutores también, que pues encontró también en Machado ese hombre que le escuchaba y que pues mantuvieron esa amistad pues hasta el final, hasta el 36. El 36 muere 31 de diciembre de 1936, muere Unamuno, y ya en los últimos días Machado ya no puede ponerse en contacto con él porque la guerra civil había empezado, pero vamos, se adoraron toda la vida, se quisieron mucho. De ahí la complementariedad. De ahí la complementariedad, efectivamente, porque ya digo, Machado se sentía discípulo de Unamuno, pero no lo era. Porque él también era un hombre de genio en el sentido no de genio de carácter, sino de mucho talento, y por lo tanto tenía su manera de pensar, y eso es lo que yo he querido manifestar aquí, su manera de ser cristiano alternativa a la manera de entender el cristianismo de don Miguel. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Ya sabéis que mañana nos queda la última sesión, que va a ser precisamente sobre la religación en la filosofía española del siglo XX. Nos quedaba Zubiri por ahí por tratar. Y recordarles que, con ocasión de estas jornadas, la editorial Espigas hace un 50% de descuento en los libros que están ahí expuestos. Pueden recogerlos al salir. Damos un fuerte aplauso a